y el Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular rinde homenaje a los patriotas que combatieron en la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845 y en otros combates como el de Tonelero y Punta Quebracho, que marcaron la derrota de la incursión anglo-francesa en los ríos argentinos. El 20 de noviembre se produjo el combate de la Vuelta de Obligado en aguas del río Paraná, sobre su margen derecha y en el norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo donde el cauce se angosta y gira, y por eso recibe el nombre de la Vuelta de Obligado en lo que hoy es la localidad de Obligado en el partido de San Pedro. El combate enfrentó a la Confederación Argentina, cuyas relaciones exteriores estaban a cargo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el brigadier general Juan Manuel de Rosas, quien nombró comandante de las fuerzas argentinas al general Lucio Norberto Mansilla y a la escuadra anglo-francesa, cuya intervención se realizó con el objetivo de incursionar libremente en los ríos argentinos, avasallando la soberanía nacional. Seguidamente, el compañero Juan Carlos Sena dará inicio a este pequeño homenaje al referirse al Día de la Soberanía. Adelante, Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, es un honor participar eh, en este homenaje. Nosotros debemos recordar siempre cuáles fueron nuestros héroes, como tu introducción. San Martín, Belgrano, Castelli, Monteagudo, todos con los que pelearon por la soberanía nacional. A todos los debemos recordar. No podemos permitir que nos invada la desmemoria. El olvido es una herramienta de las clases dominantes y de los que nos invadieron siempre. Quieren que no nos acordemos nada. Quieren que nos acordemos de la vuelta de obligado. Nos debemos acordar de la vuelta de obligado siempre. Nos debemos, sin partidismo, sino con un sentido nacional. Debemos recordar todo lo que pasó en este país. Todo lo que pasó en este país. Y debemos reclamar, y yo reclamo en forma particular con todos los compañeros, de que ningún partido político en la actualidad me habla de la soberanía nacional. Ninguno. Acá hubo actos o acciones de diferentes partidos políticos o gobiernos que reivindicaron la soberanía nacional. La soberanía nacional es una cuestión sagrada, no únicamente para que se metan en nuestros puertos, en nuestros ríos, en nuestro territorio, que no nos lleven el petróleo, que no nos lleven nuestras riquezas naturales. Nosotros debemos seguir luchando como lucharon nuestros héroes, nuestros mártires, los que dieron la vida. La vida es lo más hermoso, lo más grande que tiene el hombre y la da en honor de la patria y para que la patria sea una república independiente, soberana y de hombres libres. En eso lo tenemos que conmemorar. No es únicamente una vuelta de obligado como una fecha de estampilla. No, 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 no. Tenemos que recordar toda su historia y todo lo que pasó y el pensamiento de esos hombres libres y honestos. Nosotros reivindicamos en la movida contemporánea la soberanía territorial, que es parte de la soberanía nacional. Yo soy ferroviario. Nosotros defendemos la soberanía territorial. No estamos de acuerdo que invadan nuestro territorio empresas extranjeras como las multinacionales en este momento brasileñas y como lo fueron en un tiempo los ingleses. No, no queremos. Queremos Ferrocarril es una empresa nacional. Es una propiedad de la nación, no es propiedad de los ferroviarios, nosotros trabajamos ahí. No podemos ver los brasileños en este momento, invaden toda la provincia de Buenos Aires y tienen derechos territoriales. Se lo dio la concesión. Lo mismo que pasó con el ferrocarril Urquiza, el ferrocarril San Martín. No teníamos diferencia. Se fueron algunos. Ni avisaron que se iban. Dejaron todo destrozado. Entonces tenemos que defender la soberanía territorial. Y tenemos que llamarle la atención a los políticos. Estamos ocupados de cosas chicanas y no estamos ocupados de la patria. No estamos ocupados de lo que dijeron nuestros héroes, nuestros mártires. Queremos la soberanía nacional en los territorios, en las vías navegables, la soberanía territorial en el aire,
La soberanía territorial en el mar, bueno, queremos todo eso y debemos luchar y no lo debemos olvidar. Creo que no lo debemos olvidar nunca. Debemos defender YPF, gas del Estado, las mineras. Todos son propiedades nuestras, son territorios nuestros que se lo meten en un barco y se lo llevan. Tenemos que defender eso. Y por eso lo digo con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Y voy a contar una anécdota porque es ilustrativa. En la época de Onganía, a nosotros nos intervinieron el ferrocarril militar. Y descubrimos una contrariación que tenían ellos. Estaban muy mal con el ministro de Transporte, que era Lanusse, el flaco Lanusse. Y nosotros le preguntamos al general de Marcio, que trabajaba muy cerca de él, porque estábamos en planificación, y me contestó a mí, el coronel Barragué, el Mónaco, Juan Carlos, nosotros defendemos la soberanía territorial. Ferrocarril tiene que ser del Estado. No queremos que se privatice, no queremos que pase absolutamente nada, no queremos que se toque el ferrocarril. Por eso nosotros, que a partir de ahí nosotros asumimos lo que nos dijeron esos militares. Por eso yo no voy a desnotar así nomás. Ellos defendieron, entraron en contradicción el gobierno de Onganía con el ministro. Defendían la soberanía territorial. Defendiendo el ferrocarril, estamos defendiendo la patria. Metételo en la cabeza, me dijeron, y me lo metí en la cabeza de la fecha. Quería decir esto y rendir homenaje a todos que defendieron la soberanía nacional. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Ahora, veterano de guerra de Malvinas, Santiago Tetamansi, sigue en uso de la palabra en este pequeño y sencillo homenaje. Gracias, Eduardo. Yo quisiera, en esta oportunidad, y muy brevemente, traer a colación, en una diferencia muy amplia de tiempo que hay entre el 1845, de aquella oportunidad de la batalla de la Vuelta de Obligado, y el 1799, cuando todavía éramos un virreinato, el virreinato del Río de la Plata. ¿Y por qué esa relación? Porque se relacionan dos personajes de nuestra historia que tienen un predominio absoluto, uno de ellos, el de 1799, y que se refleja luego en aquel que actuó en 1845. Me retrotraigo así al 1799, que también fue un día de noviembre, no el 20, como el de la Vuelta de Obligado, sino el 25. El 25 de noviembre de 1799 se iniciaban los cursos de la Escuela de Náutica del Real Consulado de Buenos Aires, que había sido puesta en actividad por las medidas que llevó adelante como secretario del consulado el por entonces doctor Manuel Belgrano, que luego sería un general de la Nación. En esa oportunidad, cuando se pusieron los cursos de la Escuela de Náutica del Real Consulado en actividad con los alumnos que había en ese momento interesados en el primer instituto de enseñanza técnica de nuestras tierras, quien había redactado el estatuto de la escuela había sido el doctor Manuel Belgrano. Y en él, en ese estatuto, él decía: el principal objeto de este establecimiento es el estudio de la ciencia náutica, proporcionando por este medio a los jóvenes una carrera honrosa y lucrativa. Y a aquellos que no se dediquen a ella, unos conocimientos lo más a propósito para sus progresos, bien sea en el comercio,
bien en la milicia o cualquier otro estudio. Y señalo aquí estas palabras, bien en la milicia. Es decir, aquellos que no pudieran luego continuar en el estudio, en el ejercicio de la náutica, bien con su formación estaban preparados para la milicia. Esa era una visión del general, del doctor en ese momento, Manuel Belgrano. Abarcar un amplio campo, un campo técnico, que si luego no se desarrollaba, el interesado podía, con sus conocimientos, aplicarlos en otro. Tal es así que muchos de los alumnos de ese momento luego fueron en determinadas, algunos continuaron o pudieron desarrollarse en la actividad marítima, y otros fueron en el campo político, diplomático y en el campo militar, tal como el doctor Belgrano había previsto en ese estatuto de la escuela. Uno de sus alumnos de ese momento fue un muchacho muy interesado en las matemáticas. Precisamente en la escuela una de las materias eran las matemáticas, la trigonometría, era la física, era la mecánica, todo lo que daba lugar a la actividad náutica. Y se había anotado en el curso de la Escuela de Náutica del Real Consulado. Esa escuela, pasado unos pocos años, es cerrada por el rey, diciendo que no se habían seguido los pasos necesarios para instalar un establecimiento de tal naturaleza en este virreinato. Es un detalle menor al caso que nos estamos refiriendo, pero lo cito. Se cierra porque no se le dio partícipe al que era el encargado por esos tiempos del manejo marítimo, que era el delegado del rey, que estaba en Montevideo, no precisamente en Buenos Aires. Pero voy a ese alumno que tenía muy pocos años. Tal es así que cuando suceden las invasiones inglesas de 1806 y 1807, los alumnos de la escuela, ya cerrada por el rey, se anotan en los varios grupos militares que Liniers, el virrey Liniers, estaba formando para la nueva defensa de Buenos Aires ante la ya prevista segunda agresión inglesa. Y este alumno se anota en el tercio de gallegos, que eran donde se estaban formando los cuadros de los profesores que habían sido profesor de la escuela y alumnos. Y se anota en la tercera compañía. Y lucha en las calles de Buenos Aires con 16 años. Su padre también muere en la lucha callejera de 1807. Y este alumno sigue las líneas que Belgrano había propuesto en el estatuto de la escuela. Se dedica a la milicia. Con los conocimientos que había adquirido en la escuela, hace una brillante carrera militar. En las invasiones, como dije, de 1807, él peleó en la Miserere y en las calles de Buenos Aires el 5 y 6 de julio de 1807.
Luego es inclusive nombrado con el título de agrimensor. En 1812 es un teniente de Artigas contra los portugueses. Luego con Rondó en el sitio de Montevideo va desarrollando su carrera militar. En 1813 lucha junto con el coronel French en el Jaguarón, allá casi en la frontera del Uruguay con el Brasil. Con San Martín va a la campaña de los Andes con San Martín, pelea en Chacabuco y en el sitio de Talcahuano, con Gregorio de las Heras en la batalla de Maipú. Es gobernador de Entre Ríos. Trata con paz con Estanislao López, la paz con la provincia de Santa Fe. En 1806 es general del ejército argentino, es nombrado general del ejército. Lucha en las batallas de Lombú y Ituzaingó en 1827 contra el Imperio del Brasil. Es decir, una carrera brillante militar. Como general de la nación es llamado a defender el paso de Obligado. Pues ese joven de 15 años que peleó en las calles de Buenos Aires, alumno de la Escuela de Náutica del Real Consulado de Belgrano, era el general Lucio Norberto Mansilla. Traigo entonces esta colación porque aquella visión del general Belgrano, primero doctor y luego general, se hizo carne en una persona que luego se destacó brillantemente en la defensa de nuestra soberanía, en la defensa armada de nuestra soberanía. Porque nuestra soberanía se defiende de muchísimas formas. En la forma con las armas, con el trabajo, con la diplomacia, con la política, con la honestidad, con el manejo de los bienes públicos, con las manos limpias. Se defiende de muchas formas. Este muchacho de los 14 años de la Escuela Nacional de Náutica del Real Consulado no siguió la carrera marítima, que también es una forma, tanto como lo decía Juan Carlos Sena con el ferrocarril, la actividad marítima también es una forma fundamental de la defensa nacional y de la soberanía marítima. Así pues, para terminar, quisiera dejar esto, como el legado de Manuel Belgrano se vio hecho carne en aquella figura por excelencia, ese general de la nación que defendió tan brillantemente en noviembre de 1845 ese paso estratégico de Obligado, y luego lo siguió haciendo en una forma diferente, haciendo presión constante a esa flota anglo-francesa que había pasado la barrera y que luego, llegada a Corrientes, después bajaba, haciéndole un seguimiento de guerrilla, hasta que finalmente se retiran de estas aguas definitivamente, al menos en ese momento definitivamente. Por eso en este 20 de noviembre de este 2020, el recuerdo para Manuel Belgrano por su visión y para el general Lucio Norberto Mansilla por su valor y su dedicación, ya con tantas heridas de batallas encima. Gracias, amigos.
Gracias, Santiago. Y Santiago, como todos saben, es marino mercante, veterano de guerra, integró la tripulación del buque Río Carcarañá. El buque fue hundido por los ingleses y fue presidente del Centro de Civiles Veteranos de Guerra Operativo Malvinas. Y Juan Carlos es un trabajador ferroviario, un luchador ferroviario, uno de los miles que construyeron el gran ferrocarril argentino y uno de los que ha luchado por defender el ferrocarril y recuperarlo para la soberanía nacional. Ahora, para cerrar, el veterano de guerra Juan Marcos Pérez, suboficial de Infantería de Marina. Juan Marcos integró las tropas que recuperaron para la soberanía nacional las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Cuando vos quieras, Marcos. Gracias, Eduardo. Quiero en primer momento expresar, pregunto antes si me escuchan o no. Sí, se escucha perfecto, bien. Se escucha perfecto. Sí, pero yo tengo, como dicen los periodistas, un retorno muy chiquitito. Prácticamente tengo que hacer un esfuerzo bastante grande para escuchar. No recibo prácticamente el audio de ustedes, pero voy a intentar abordar lo que significa este día tan caro a los sentimientos de las familias, de caídos en combate y de aquellos ciudadanos de buena voluntad que dieron la vida por esa soberanía nacional que hoy está bastante desvalorizada por distintos motivos. Lo que pasó en la vuelta de Obligado nos debe llevar a una profunda reflexión a todos los argentinos, porque fue un hito que marcó a fuego el valor de muchos patriotas, de ciudadanos comunes que se alistaron para el momento difícil que fue ese día. Era un momento de adversidad, de desunión, de disputas internas, y que siempre fueron aprovechados por los de siempre. Los imperios son voraces y son implacables, más cuando se trata de debilidades internas. Entonces, vaya la reflexión en ese día. Y por supuesto que como veterano de guerra, hoy día quiero reivindicarlos desde ese sector, más que nada. Agradezco al Foro, al Instituto de Estudios Nacionales, a toda la gente que lo compone, porque en el día a día hacen un esfuerzo desde la adversidad para reivindicar la palabra soberanía y su significado sagrado que tiene para la nación. Porque hablamos de patriotismo a veces, pero para sentirlo plenamente hay que luchar por esa soberanía, que no solamente es a través de una defensa con las armas de fuego, sino es, como decía Sena, como dice Santiago, en todo sentido debe hacerse. Con respecto a Malvinas y ese sagrado legado que nos ha dejado, entiendo de que la reconquista y defensa del pueblo de Buenos Aires de 1806 y 1807 y la patriótica reconquista de las Islas Malvinas de 1982 constituyen los más claros ejemplos de unidad, raíces y pilares históricos de nuestra patria, ejemplo de unidad que hizo posible emprender
con convicción y éxito, tanto aquel 12 de agosto de 1806 como el 2 de abril de 1982, frente al mismo enemigo invasor colonial, el Imperio británico y sus aliados. La primera invasión de 1806, las tropas británicas ocuparon la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, siendo derrotadas 46 días después por un ejército proveniente de Montevideo, comandado por Liniers, al que se sumaron milicias populares. Esa palabra por ahí hoy tan mal vista. Populares significa a veces tener ese sentimiento de que cuando en los malos momentos está en peligro la patria y todas esas raíces por las cuales murieron nuestros familiares y grandes hombres que quizás conocidos y anónimos, uno debe apoyar esas cosas. Esas milicias estuvieron presentes junto a Liniers, aun cuando éramos colonias españolas. El que venía era Bereford, ocupando Buenos Aires. Lo hizo desde el 28 de junio hasta el 12 de agosto. Aquí el verdadero protagonista fue el pueblo y su determinación de formar un ejército criollo que derrotó a los ingleses luego de una histórica y gloriosa acción defensiva que ha sido silenciada por los gobiernos posteriores. Aquí nació el verdadero ejército argentino, por ejemplo. Tanto la reconquista como la defensa de Buenos Aires fueron factores fundamentales que llevaron a la Revolución de Mayo, marcando el comienzo de la histórica lucha por la independencia del Reino de España y de toda dominación extranjera. Mientras tanto, las derrotas en el Río de la Plata convencieron a los británicos de desistir la conquista de la América española por la vía de las armas, para cambiar de táctica y actuar indirectamente, financiando revoluciones y guerras civiles para obtener el beneplácito de los criollos y llevar a la fragmentación del Imperio español para lograr imperar en la región. Este cambio de aplicar una estratégica acción indirecta para los británicos tuvo su fundamento en la débil postura política de los gobernantes del Río de la Plata. Cuando se le permitió, con la firma de la capitulización, que los buques ingleses regresaran, me estoy refiriendo a la primera invasión, regresaran omitiendo exigir la restitución del tesoro de la Real Hacienda que había sido robado y embarcado a Londres en la nave Narcissus. Allí se fueron 40 toneladas de peso plata. Allí, y así quedó agotado el fisco, es decir, la Real Hacienda permanentemente, para siempre, en nuestro país. Luego de la Revolución de Mayo y ante grandes disputas políticas internas entre centralismo y federalismo con el siempre protagonismo inglés encubierto, se declaró la independencia del 9 de julio de 1816 y el reconocimiento por parte de Inglaterra 9 años después, en el año 1825, no sin antes, en 1824, Buenos Aires firmar con la Casa Baring de Londres el famoso e infame empréstito que inauguraría nuestra deuda externa. En el año 1824, Rivadavia había sido enviado a Londres con el objetivo de lograr el ansiado reconocimiento, al que hago referencia, pero según cuenta el funcionario inglés más proclive a aquella medida, George Canning, Rivadavia estaba en otra cosa. Mientras permaneció aquí, dice Canning, Rivadavia sostuvo en constante relación con los establecimientos comerciales de este país, establecimientos muy respetables, pero que sin embargo estaban
integrados por personas profundamente integradas o interesadas en la fluctuación de los asuntos comerciales. Así, más que las gestiones de Rivadavia, fueron determinantes en la decisión inglesa, la definitiva derrota española en Ayacucho. Las presiones de los hombres de negocio londinenses y la de los 3.500 ingleses que por entonces vivían en Buenos Aires, regenteando las 40 casas comerciales británicas instaladas aquí. El 15 de diciembre de 1824, para la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Libre Navegación, verdadera constitución británica, que fue firmado en Buenos Aires el 2 de febrero de 1825. Este tratado plasmó la voluntad británica y de nuestra clase dirigente de entonces de asignarle tempranamente al país el papel inamovible en la división del trabajo que Gran Bretaña imponía al mundo, el de simple productor de materias primas y comprador de manufacturas. 8 años después, el 2 de enero de 1833, se producía la tercera invasión británica con la violenta usurpación de nuestras Islas Malvinas, violando aquel primer tratado firmado de carácter perpetuo. Su protagonismo aquí continuaría en la batalla de la Vuelta de Obligado, que mañana estamos conmemorando. Luego es un momento de reflexión, la batalla de la Vuelta de Obligado, porque más allá de que fue una derrota, yo creo que en la conciencia de cada ciudadano de buena voluntad fue una victoria, muy parecida a lo que pasó en Malvinas, porque nosotros el 2 de abril tuvimos una victoria, porque reivindicamos las resoluciones de las Naciones Unidas, 1514 del 60 y 2065 del año 1965. Sin embargo, después vino la respuesta británica, una respuesta violenta, con nada de diplomático ni político, toda militar y aliada, y pasó lo que pasó de alguna manera en la Vuelta de Obligado. Continuando, así llegamos al 1 de mayo de 1933, en que vendría el broche de oro al protagonismo británico aquí, con la firma del Pacto Rocca-Russellman, en el que Gran Bretaña, como en aquel primer tratado de 1825, no se comprometía prácticamente a nada y obtenía todos los beneficios, donde la clase dirigente argentina en la década infame hizo oídos sordos a las valientes denuncias de Lisandro de la Torre, quien terminó suicidándose luego del asesinato de su compañero, el senador Boldaver, en pleno recinto del Senado de la Nación. No sé si existe una placa de este joven senador y de Lisandro de la Torre en el recinto del Senado de la Nación. Como veterano de guerra no tengo el gusto de conocer el recinto. Luego de su protagonismo en los episodios de 1955 y 1976 y los continuos reclamos argentinos ante los foros internacionales y oídos sordos de Inglaterra, llegamos a la gloriosa e incruenta reconquista de nuestras Islas Malvinas del 2 de abril de 1982, en que la nación argentina dijo basta al colonialismo inglés y reconquistó las islas usurpadas en 1833 sin causar ninguna muerte ni herido, lo que constituyó una profunda herida al orgullo de este imperio, el que respondió con una violenta invasión militar aliada, como decía,
que nuestra nación resistió en una heroica defensa desde la adversidad por espacio de 74 días. El alto el fuego firmado en Puerto Argentino el 14 de junio de 1982 inició el denominado proceso de desmalvinización iniciado por el vencedor, Inglaterra y sus aliados, que consistió en borrar todo lo justo y glorioso que tuvieron esas épicas acciones. El golpe de gracia de este proceso desmalvinizador vino de nuestros propios gobernantes constitucionales con la reapertura de las relaciones diplomáticas con Inglaterra a través de los denominados Acuerdos de Madrid de los años 1989 y 1990, acuerdos de completa sumisión, cuya premisa fue la firma de la rendición incondicional de la República Argentina en la Guerra Nacional de Malvinas, y con ello poner de rodilla a nuestra República Argentina, reivindicando con este acto la continuación del histórico accionar inglés de contralor de toda la vida política, defensiva, jurídica, económica y cultural de la nación. Nuestras riquezas son cuantiosas, fundamento por lo que la República Argentina es materia de una estrategia constante para Gran Bretaña, ya que en las universidades de Oxford existe una cátedra denominada Argentina, dedicada exclusivamente a la situación de nuestro país. Esto es algo sin precedente en todas las universidades del mundo. Así los británicos se hicieron presentes como veedores y digregaron la posibilidad de unirse a los argentinos y a la región en la búsqueda de un destino común. Nacieron así los Estados Unidos de Sudamérica, opuestos a los Estados Unidos de Norteamérica. Por todo esto podemos concluir diciendo cuánto pesaron en la historia del imperio inglés las heroicas acciones del incipiente pueblo criollo de Buenos Aires, de Liniers, de La Sala, que se atrevió a enfrentar y derrotar al mayor poder colonial de esa época, desde la adversidad, solo con la bandera de la libertad y la dignidad humana, rechazando las reiteradas invasiones de 1806 y 1807, capturando sus banderas, sus sangrientos estandartes que hoy exponen orgullosos nuestros museos. 176 años después de aquel 2 de abril de 1982, decididamente nuestra nación dijo basta a la colonización británica, reconquistando nuestras usurpadas Islas Malvinas sin derramar una sola gota de sangre inglesa. Esto lo reitero. Hoy todo veterano de guerra tiene por sobre los derechos adquiridos ante el Estado una responsabilidad moral, la de mantener viva la memoria de todos los camaradas en combate. Así, e igual responsabilidad moral y patriótica deberían asumir nuestros representantes en el gobierno, en la toma de decisiones bilaterales con esta colonial nación, en el Honorable Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, tratamiento, debate y derogación de los acuerdos de Madrid de los años 1989-1990, su ratificación del año 1999, así como la Ley de Garantía a las Inversiones Británicas número 24.184 del 92. En el estudio sobre el particular, el patriota don Julio Carlos González expresaba: Tratado de Garantía de Inversión, el Tratado de Paz por la Guerra de Malvinas, instrumentado en los Acuerdos de Madrid, firmado el 15 de febrero de 1990, establece en su artículo 12 lo siguiente: reconocimiento que la promoción y la protección recíproca de inversiones alentarían la iniciativa privada y fomentarían la prosperidad de los países. Ambos gobiernos decidieron comenzar por la vía diplomática la negociación de un acuerdo de promoción y protección de inversiones. El Tratado de Garantías de Inversiones con Gran Bretaña fue firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990 y ratificado posteriormente
por la ley 24.184. La Cámara de Diputados procedió a votar esa ratificación el 3 de septiembre de 1990 sin estudio ni debate y en una sesión que en el diario de sesiones respectivo contabiliza 8 renglones. El 2 de abril de 1982, la Argentina solo recuperó el pleno ejercicio de su soberanía sobre los territorios y mares que desde 1833 Gran Bretaña usurpaba. En las Islas Malvinas, San Pedro, Georgias del Sur, Santiago, Sandwich del Sur, y mares australes, cesó así la ocupación colonialista británica. Hasta ese día, 2 de abril, Gran Bretaña había ignorado nuestros derechos soberanos y las resoluciones internacionales que la obligaban a resolver su dominio colonialista sobre estas tierras y mares argentinos. Inmediatamente de producida la reconquista argentina, el colonialismo británico, asistido por Estados Unidos y con la complacencia de otras potencias mundiales, por caso del bloqueo económico de la Comunidad Económica Europea, puso en marcha su maquinaria bélica, imponiéndole a la nación argentina una guerra de agresión y de conquista. El 2 de abril comenzó lo que terminó el 14 de junio. Soldados, suboficiales, oficiales civiles argentinos enfrentaron valientemente la agresión británica en un muy difícil momento en cuanto a condiciones desfavorables, por enfrentar un país empobrecido y saqueado como la Argentina a la tercera potencia militar del mundo, asistida por una de las 2 superpotencias de entonces, Estados Unidos. Nuestros hombres en tierra, aire y mar libraron duros y heroicos combates en los que ofrendaron la vida 649 héroes. Hizo multitudinariamente en apoyo a la Guerra Nacional de Malvinas y ganó la solidaridad de los pueblos latinoamericanos y el tercer mundo, porque comprendió que era una guerra justa, como son justas las guerras de cualquier país oprimido como el nuestro contra un país opresor, independientemente de quién lo inicie y del carácter del gobierno del país oprimido. Los argentinos nos vimos en una situación semejante a la de 1806 y 1807, con las invasiones inglesas. Allí, independientemente del carácter tiránico del gobierno del virreinato colonial español, el pueblo tuvo claro en ese momento cuál era su enemigo principal y lo enfrentó a Inglaterra. Lo mismo ocurrió en 1982. El 14 de junio, las fuerzas argentinas fueron derrotadas militarmente en una batalla, pero la nación argentina no se rindió ni aceptó el cese del fuego, como eran las pretensiones británicas. Al retornar al continente, los combatientes argentinos fueron dispersados, silenciados y humillados. Era el inicio del proceso de desmalvinización, cuyo cometido principal era borrar de la memoria del pueblo la osadía argentina de atreverse a recuperar lo que le pertenecía. Sobre todo nuestros combatientes se abatió una campaña de desprestigio y la Argentina fue víctima del castigo infinito por haber enfrentado a los poderosos del mundo. Con los acuerdos de Madrid de octubre de 1989, paraguas británico de soberanía, y de febrero de 1990, control de policía de parte del Reino Unido sobre las fuerzas de defensa argentinas, y la ley de garantía a las inversiones británicas número 24.184, conocida como Tratados de Londres, del 4 de noviembre de 1992, se concretó en los hechos la rendición incondicional ante la potencia ocupante de Malvinas. Otros acuerdos posteriores con Gran Bretaña
consolidarían la rendición y la entrega nacional. Hasta la fecha esa situación no solo ha variado, sino que se ha profundizado y muy gravemente hasta comprometer de manera total y definitiva nuestra soberanía sobre los archipiélagos ocupados, el Atlántico Norte, Sudoccidental, el sector antártico argentino y los territorios continentales de la Patagonia argentina. Gran Bretaña ostenta soberbia su dominio colonial en tierras y mares argentinos. Las Naciones Unidas caracterizan el dominio colonial como un crimen contra la humanidad. De eso se trata, y no de otra cosa, la ocupación militar colonialista de nuestros territorios insulares. La causa de Malvinas, el reconocimiento a todos sus combatientes, y muy especialmente a quienes dieron sus vidas, es parte del largo camino del pueblo y la nación argentina por su verdadera independencia de todo dominio extranjero. Se inscribe en el ideario de nuestro prócer general Manuel Belgrano, que expresó luego de producida la primera invasión inglesa de 1806, ni amo nuevo, ni amo viejo, ningún amo, y del Acta de la Independencia Nacional del 9 de julio de 1816, donde se sostuvo que nuestro país aspiraba a ser una nación libre de toda dominación extranjera. Por todo esto manifestamos los plenos derechos soberanos sobre la República Argentina, sobre los archipiélagos de Malvinas, San Pedro Georgia del Sur, Santiago San Luis del Sur y otras, por sus indeclinables e indelegables títulos históricos, jurídicos, geográficos. La plena conciencia que esta causa y las acciones de todo tipo en pos de su sostenimiento y defensa revisten un carácter nacional, latinoamericano y antiimperialista. Establecer que el recordatorio del 2 de abril es el aniversario de la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía en una porción del territorio nacional, de la cual el pueblo fue el actor principal e imprescindible, con los hijos, hermanos, padres, esposo, que brindó y sin cuya participación y aceptación no hubiera sido posible realizarla, es un hecho, es una verdad. Fijar con énfasis la necesidad que los 5 siglos que abarca el espectro de antecedentes de la causa y su tratamiento actual y futuro sean ampliamente difundidos al pueblo, por cuanto como consecuencia del perverso proceso de desmalvinización iniciado en el proceso y continuado por los gobiernos gerenciales posteriores, el pueblo carece de veraces canales oficiales de concientización. Denunciar públicamente los acuerdos de Madrid de octubre de 1989 y de febrero de 1990, acuerdos que solo sirven para cubrir y prolongar de manera indefinida la ocupación colonial y que por sus características han adquirido el rango de tratado y son gravemente lesivos a la soberanía argentina. Aplicar el mismo criterio para con la ley número 24.184, Tratado de Londres, del 4 de noviembre de 1992, de aprobación del Convenio para la Protección y Promoción de Inversiones con Gran Bretaña. Señalar la gravedad de los acuerdos Malcorra-Duncan y Foradoris-Duncan para la soberanía nacional. Reclamamos su inmediata anulación. En estos acuerdos, entendimientos y otros firmados por la actual administración y en las que se lesionan gravemente nuestros derechos soberanos en los territorios ocupados, mares adyacentes y sectores antárticos argentinos, donde asimismo comprometen los ricos recursos naturales hidrocarburíferos, de pesca y minerales que son propiedad exclusiva del pueblo argentino. Los actuales habitantes de las islas no constituyen una población autóctona, sino que
fue introducida por el colonialismo británico como instrumento de dominio y por lo tanto, como señalan las resoluciones internacionales, no pueden invocar derecho de autonomía o autodeterminación. Son meros custodios de las usurpaciones perpetradas que Gran Bretaña utiliza como ariete en los foros internacionales con un pretendido respeto de sus deseos. No obstante ello, nuestro país ha manifestado internacionalmente su disposición a respetar sus intereses, los de los ingleses. Los argentinos reafirmamos que Malvinas, Antártida, Atlántico Sudoccidental y la porción sur del continente suramericano, en especial nuestra Patagonia, son en su conjunto un enclave estratégico desde Malvinas y desde Georgia, otra base militar británica. Se proyecta el control inglés sobre la Antártida, el Atlántico Sur y su comunicación con el Pacífico y la Patagonia Argentina. El estado de indefensión y vaciamiento de estos vastos territorios argentinos al sur del continente son una necesidad estratégica del colonialismo inglés. De este modo, el Reino Unido de Gran Bretaña refuerza su condición de potencia atlántica en alianza con los Estados Unidos en la disputa con China y Rusia. Resulta prudente repetir lo establecido por la Constitución en una cláusula transitoria que dice así: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Reclamar con toda firmeza el tratamiento de Malvinas en el nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del que fue abandonado en 1989, que la OEA reclame ante las Naciones Unidas el cumplimiento por parte de Gran Bretaña de las resoluciones que respaldan nuestros derechos de soberanía sobre tierras y mares australes, plantear al pueblo la realidad que significa la presencia de un virtual estado limítrofe a nuestras aguas continentales, cuya capital Londres se halla a través del mar en otro continente a miles de kilómetros de distancia, alertar sobre los peligros estratégicos que usurpado el Reino Unido ha establecido bases militares en Malvinas y en San Pedro, Georgia. En Malvinas, la más importante base militar en Sudamérica, en Monte Agradable, Mount Pleasant, con 1.500 soldados, aviones ultramodernos y desde donde operan naves militares de superficie como submarinos equipados con armamento nuclear. Señalar el perjuicio económico actual y futuro que ello ha significado y significa en tanto se mantenga el estado de quebrantamiento territorial de nuestro país por la ocupación extranjera de esos archipiélagos y espacios adyacentes. Reiterar la falta de hipótesis de conflicto, concepción geopolítica y estratégica de defensa de interés nacional evidenciada por las diversas conducciones políticas, reclamar por la destrucción del sistema de defensa nacional que deja a nuestra nación indefensa, indemne ante la voracidad de las distintas potencias imperialistas y colonialistas, especialmente el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que buscan apropiarse de los recursos naturales de las naciones y pueblos del mundo y hacerse de posiciones estratégicas claves para la disputa por el dominio mundial. La trágica pérdida del submarino Ara San Juan, sobre el que la justicia debe expedirse,
pone en indudable evidencia el abandono de los instrumentos de la defensa nacional con la consecuente pérdida de vidas de personal calificado, como ha sido el caso del mencionado buque. En el Día de la Soberanía Nacional, sea este sencillo acto un verdadero homenaje a los 649 héroes de la patria caídos en combate en 1982 y de todos aquellos que han sufrido secuelas físicas y psíquicas sin distinción de funciones en un símbolo, pues está nutrido por sangre del pueblo, conscriptos, suboficiales, oficiales, fuerzas de fronteras y civiles voluntarios. En el Día de nuestra Soberanía Nacional, muchas gracias, viva la patria. Gracias, Eduardo. Gracias al Foro, muchas gracias, Marcos. Al Instituto de Estudios Nacionales. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Santiago. Yo lo único que quiero agregar antes de terminar es que la vuelta de obligado fue una decisión militar que tendió a frenar el paso de la flota anglo-francesa. Posteriormente, en la batalla de Tonelero y Punta Quebracho, las fuerzas invasoras fueron derrotadas, lo que demuestra que cuando una nación se decide a enfrentar a sus enemigos y pone en pie a las fuerzas militares como corresponde, puede tener derrotas, pero también puede triunfar. Y así fue en el caso de 1845, cuando fue agredida la Argentina. Esto tuvo muy presente San Martín cuando homenajeó la decisión argentina de enfrentar a estas potencias, cuando entregó su sable a Juan Manuel de Rosas, reconociendo su decisión de defender la soberanía nacional. Muchas gracias a ustedes y este homenaje se continúa con la exposición del general retirado Fabián Brown, quien va a hablar sobre el combate de la vuelta de obligado y la situación entonces política internacional. Y a la noche con la participación de Miguel Ángel Brusasca, refiriéndose al rol de San Martín como educador. Muchas gracias y nos encontramos en la charla del general Brown a las 5 de la tarde. Un abrazo a todos. No, gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, compañeros.